Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por señal 47 Telefónica del Sur y señal 53 Inet América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien, esta tarde vamos a iniciar una interesante conversación junto a mi amigo Javier Cabello, y el invitado es diputado por el 26 distrito de la región de Los Lagos, periodo 2022-2026. Me refiero a Jaime Sáez Quirós. Él es administrador público de profesión, ecologista y político de Revolución Democrática. Javier, iniciamos el diálogo familiar con nuestro querido amigo diputado. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido otra vez, Jaime, aquí a este programa. Estuvimos el año pasado aquí. Para nosotros igual era un invitado muy importante, un diputado de la República que tiene representación importante en la región y en el país. Y bueno, en ese entonces conversamos un poquito de lo que era tu primera vez como diputado, un poco de conocerte a ti mismo, o sea, nosotros conocerte a ti, claro. ¿Cierto? Naciste en Temuco, te criaste en Puerto Montt. Bueno, conocimos un poco de ti. Ahora estamos ya en la mitad del periodo legislativo, ¿cierto? Llevamos 2 años cumplidos, estás por tu tercer año y bueno, ya el otro es el último, digamos. Entonces, un poco la primera pregunta, como decía el querido amigo Boris, un poco temas familiares. ¿Cómo han ido estos 2 años hacia atrás en temas familiares? Sé que hay muchos viajes al Congreso, Valparaíso, Santiago, en la región, en fin. ¿Cómo lo has llevado eso? ¿Te aguantan todavía en la casa? Todavía me aguantan, ¿no? Hola Boris, hola Javier, a la audiencia que nos ve también. Me aguantan, no es sencillo. Ahora mismo, esta semana, con toda la familia enferma, mi señora, mi hija y yo también. Y me recordaba Boris también que cuando vine el año pasado también estaba medio congestionado. Sí. Congestionado entre comillas, en realidad estoy medio para el gato, pero sí, o sea, es una pega que al final uno se va acostumbrando a un ritmo, a una vorágine que es bien intensa, de mucha, donde de repente yo digo, ¿qué día es hoy? Pensando que ya es viernes o sábado y en realidad es martes recién. Esos 3 primeros días de la semana, entre el lunes y el miércoles, en la vida legislativa son a 140 kilómetros por hora el día entero, y eso hace que muchas veces los cables a tierra que todos tenemos que tener se pierdan un poco. A veces se dice que en el Congreso uno está medio desconectado de la realidad, y un poco yo lo veo como un gran edificio donde uno llega muy temprano en la mañana y sale cuando ya está de noche. Claro. Y ocurre lo mismo de repente en otras pegas. Yo antes de dedicarme a la política trabajaba en hotelería. Sí. Y en los hoteles también es un poco eso, uno tiene un turno y está dentro de una máquina y no sabe lo que está ocurriendo fuera. Entonces creo que el vínculo con la familia, con los amigos y con el territorio fundamentalmente, creo que es esencial para que esos cables a tierra se mantengan y no se nos pierdan, porque cuando se pierden creo que la posibilidad de extraviar el rumbo está es una línea muy delgada entre perseverar en un camino en el cual uno cree que está haciendo las cosas correctamente y extraviarse completamente. Creo que ese ha sido como uno de los principales desafíos personales, más allá de todo lo que rodea el ámbito ya más político, profesional. Y bueno, me cobran un poco mi hija me cobra la ausencia, tiene 3 años, chiquitita, y eso es difícil, pero somos animales de costumbres también, ¿no? Y yo creo que en la medida en que cuando uno está en la casa, y para quienes son papás igual y nos están viendo, y muchas veces hay trabajos por turno, o acá que es en el sur que se trabaja mucho, jornadas de 20 días fuera, 10 en la casa. Lo importante es que cuando uno tiene que estar 100%, no estar pegado a este aparatito, al teléfono todo el rato. Y lo otro que a mí me ha pasado como reflexión más personal en este periodo es que uno no es Superman, y un diputado no está para solucionar todos los problemas del país ni de la ciudadanía a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana, porque en definitiva muchas veces más allá de escuchar y decir
te acompaño, estoy contigo. En realidad uno no resuelve las cosas. Para eso está el Poder Ejecutivo, para resolver esas cosas que realmente son urgentes. Uno puede gestionar y todo eso, pero estos políticos que dicen 24/7 de los 365 días del año, yo no creo en eso. Yo creo que uno tiene que saber separar los espacios, porque si no, no es vida. Sí, claro. Un poco iba por allá mi segunda pregunta, ya en términos también en tu mitad de periodo, digamos, porque el primer año igual es un año de aprendizaje, de ver cómo manejarte en el Congreso, con los otros colegas. Ya tuviste el segundo año donde ya agarraste, me imagino, un poquito más de ritmo en términos legislativos. Ahora vamos a este tercer año. ¿Cómo ves tú ese aprendizaje de los 2 años anteriores y lo que toca ahora? Creo que lo más importante, porque ya tercer año y en realidad el último año uno ya empieza a pensar en la reelección. Yo quiero ser reelecto diputado por este mismo distrito, lo anticipo desde ya, voy a trabajar para eso. Entonces este momento yo creo que es el de la concreción. Al principio cuesta adaptarse a la vorágine, a la técnica asociada a lo que implica legislar, al lenguaje interno, que muy interno, muy de nicho, muy sí, técnico realmente. Y lo ejemplifico un poco con la ley de presupuestos, donde yo me he metido mucho por mi rol en la Comisión de Hacienda. Al principio obviamente uno sabe que es una ley muy importante, que es muy difícil de construir, que son muchas cifras y muchas glosas con mucho lenguaje, pero no entiendes bien el proceso. Cuando ya entendí mejor el proceso, logramos capitalizar eso en una cuestión que para mí resulta muy significativa, que es la deuda educativa, el financiamiento de la educación superior, el CAE, el Fondo Solidario, el Crédito Corfo, y la gratuidad que se ha implementado en Chile en los últimos años, que si bien es cierto ha permitido el acceso a educación de cientos de miles de jóvenes que si no lo podrían haber logrado, se ha hecho a costa de empobrecer a las instituciones de educación. Entonces creo que cuando nosotros logramos el año pasado la tramitación de la ley de presupuesto, meter este tema, y que el gobierno a través del ministro Marcel se comprometa a enviar un proyecto de ley al Congreso para terminar con la deuda educativa, y no se trata de condonarle la deuda a la gente, no es solo eso, es el modelo de financiamiento de la educación superior. Y lo logramos poner en cuestión en ese espacio, no en otra discusión, sino que en el contexto del presupuesto de la nación. Yo creo que ahí dije, aprendí cómo se hace esta pega. Y ahora, sobre todo en relación a lo que nos ha ocurrido en las últimas semanas acá en el territorio con fauna silvestre, particularmente con lo que pasó a ustedes en Chiloé silvestre, creo que es importante concretar lo que uno ha ido prometiendo en el tiempo, y que muchas veces cuesta concretarlo, no porque uno ande vendiendo humo, sino porque las cosas son difíciles, son complejas, se requiere muchos apoyos, y de repente uno tiene una muy buena idea, pero hay otra gente que no le importa tu buena idea, o que tiene otras ideas que también son buenas, otros temas que también son importantes para la agenda, y uno va quedando, te van echando tierra encima en el fondo. Entonces ahora yo creo que el desafío como más puntual es cómo sacar la tierra que me han echado encima para algunas cosas y empezar a poner estos temas en la palestra pública para que tomemos decisiones de política pública finalmente. Ok, antes de que sigamos hablando de política pública, debo señalarle a nuestros televidentes que nuestro diputado también ha integrado las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, la cual presidió, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda, Registro Interno y Administración y Zonas Extremas y Antártica Chilena, y también participó en las comisiones especiales investigadoras sobre criminalidad, Macrozona Sur, eventual contrabando de productos falsificados de la Polar S.A., Falla San Ramón y comercialización ilegal del salmón. Entonces hay varios temas que podemos conversar aquí. Varios temas que uno desconoce. Claro, realmente. Es variado, sí. De todo eso, la de régimen interno es la que la gente menos comprende, porque es la administración del Congreso, del fondo. ¿Del Congreso o la Cámara de Diputados? De la Cámara de Diputados. Yeah. Se vincula así con el trabajo que hace una comisión espejo que tienen los senadores. Yeah. Y es la operación cotidiana, digamos, del Poder Legislativo. Desde pagar los sueldos de los funcionarios del Congreso, que no trabajan para los parlamentarios, trabajan para la institución, hasta las inversiones, no sé, pues cambiar los baños,
todo ese tipo de cosas. Claro, Digamos, la operación cotidiana, ya. eso es régimen interno y es una comisión que no tiene rol legislativo, ni tampoco de fiscalización, Claro. únicamente de administración. Operacional Netamente. Y las otras han sido circunstanciales. La del robo de madera fue bien significativa porque en mi caso permitió poner también parte de las conclusiones, que no habláramos solo de robo de madera, sino de robo de bosque. Claro, en la zona como de candente de Biobío, Araucanía, efectivamente se roban las plantaciones forestales, pero lo que vivimos acá en Chiloé es el robo del bosque nativo, es el saqueo del bosque, claro, para quemarlo, en definitiva. Entonces creo que permitió poner eso sobre la mesa, y a partir de esa comisión investigadora además se genera una ley que tipifica como delito el robo de la madera, que antes era un hurto. Y que impedía la persecución penal de muchas organizaciones que en definitiva se ha demostrado corresponden a crimen organizado, y en el último año y medio han caído varias de esas organizaciones a nivel nacional. ¿Aumentan las penas, Jaime? ¿O no? Sí, aumentan las penas porque lo establece, o sea, si nosotros tres nos confabulamos para robarnos una plantación forestal de eucalipto ya a punto de ser cosechado, estamos en una asociación ilícita, y luego además generamos distintos delitos. Correcto. El robarse la madera, el comercializarla y eventualmente el blanqueo del dinero que se obtiene por esa venta ilegal. Entonces eso ha permitido que las policías, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos también se coordinen de mejor manera para poder enfrentar a estas organizaciones y desbaratarlas en sus distintos digamos, distintas dimensiones del quehacer delictivo. Yo creo que ese fue un aprendizaje también importante del primer año, de los primeros meses de gestión en el Congreso. ¿Cuál de todas estas comisiones es la que más te has sentido incómodo? A ver, la de robo son muy variadas. Pues sí, la de robo es que, a ver, las comisiones investigadoras, para que la gente igual comprenda cómo funcionan. A ver, ahora me metí a la del fraude tributario, del mega fraude con las facturas falsas, los factoring y todo eso. Una pregunta antes, cuando dices ahora me metí, o sea, un diputado tiene la opción de elegir. Lo que pasa es que ahora explico cómo funciona rápidamente. Ocurre un escándalo determinado, en este caso facturas falsas, ¿cierto? Entonces un diputado o un grupo dice esto no puede ser, entonces vamos a generar una comisión investigadora. Se juntan las firmas de todos quienes quieran adherir a esa comisión, y entre las personas que adhieren con su firma se sortea después a los integrantes. Entonces cuando uno da una firma no lo hace solamente porque te cae bien eventualmente la persona que te lo está pidiendo, un colega, sino porque es un tema sobre el cual en definitiva uno quiere colaborar o participar. Entonces se da de esa manera. La más incómoda, yo creo que la del robo de salmones, porque creo que circunscribe un problema que es más complejo que simplemente el robo de salmones, y lo circunscribe solamente a lo que busca o al interés de un sector industrial en particular. Yo todo el tiempo estuve señalando que acá también tenemos que hablar del robo a las áreas de manejo de mitílidos, por ejemplo, o también a las áreas de manejo de loco, que acá hemos tenido enfrentamientos con muertos hace no tantos años. El robo de pescado también en la región del Biobío en general, que afecta a las caletas, a los sindicatos y a un sector de la economía marítima que es más débil versus lo que genera la gran industria del salmón o la industria pesquera en general. Entonces creo que haber circunscrito esa discusión exclusivamente ahí me incomodó, pero al final es un problema para la salud pública, porque uno puede tener distintas opiniones respecto al rol de la salmonicultura en la región, en el sur de Chile, pero finalmente cuando uno va a una feria y te venden un salmón que evidentemente está casi rojo de antibiótico porque el bicho no estaba listo, o cuando uno se va enterando que mucho producto ahumado en realidad corresponde a robo de mortalidad, entonces entre que se te revuelve un poco el estómago y que también en realidad no solo hay un perjuicio para una actividad que, más allá de la crítica que uno pueda tener, es una actividad lícita, amparada en la legalidad, y que eventualmente además afecta a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, no, yo no me he sentido incómodo en esas situaciones. Diría que es parte del trabajo que uno tiene que desarrollar de fiscalización. Ahora uno quisiera la misma premura del Congreso, algo que he intentado infructuosamente hasta ahora, es que también podamos indagar respecto a las concesiones que están en situación de caducidad, por ejemplo, a la sobreproducción de algunos centros, sobre todo aquellos que están todavía localizados dentro de áreas protegidas.
Hace poco salió una investigación de muchos centros y con son cosas que estamos al debe. Yo particularmente siento una deuda en esa materia, pero también uno va entendiendo que la deuda al final no es tan personal, sino es más bien de las instituciones, del Congreso el que tiene que tomar la determinación de poder indagar respecto a qué está pasando con el mar en Chile y cuál es el tratamiento jurídico y comercial que se le está dando a las concesiones marítimas, que hoy día forman parte casi como un activo financiero y casi como con un tratamiento medio inmobiliario, cuando estamos hablando del mar de todos los chilenos y chilenas. O sea, si yo tengo un terreno, yo puedo hacer lo que quiera dentro del marco de la ley, si quiero lo hipoteco y puedo pedir un crédito, pero porque es mi terreno. Sí. Pero el mar no es tuyo, el mar es de todos, entonces, y tiene un régimen distinto. Entonces creo que ahí hay cuestiones que espero en el periodo que me queda poder abordar, ojalá en colaboración de otros parlamentarios y parlamentarias que tengan interés en esta materia. Correcto. Sobre lo que ocurre o que está en boga en este minuto, el tema de las, ¿cómo se llama? No de las concesiones, sino que de se me olvidó. Las ENPO. Exactamente. Sí. Exactamente. He visto estos días con mucha decepción cómo en Chiloé se ha sembrado la discordia y se han instalado manifestaciones en Quellón, en Castro también, en otras comunas, diciendo no más ENPO, con el panda de la WWF tachado y una teoría conspiracional como que fuera esta ONG internacional la que está acá moviendo los hilos todo el tiempo. Falta decir que la Tierra es plana nomás. Claro. Creo que la ley, la llamada ley Lafkenche, que es la que genera los espacios costeros marítimos para pueblos originarios, ese es el concepto de ENPO, es una ley que requiere ser revisada y mejorada para generar mayores condiciones de certeza y de justicia tanto para para las comunidades indígenas que reclaman estas áreas, como también para el sector privado que desea desarrollar inversión o el sector pesquero artesanal. Creo que, por ejemplo, lo que hace la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, la CRUP, que es la última instancia que se pronuncia en esta materia, debiese, más que pronunciarse al final del proceso, pronunciarse al principio. Y yo creo que la CRUP ahí podría decir, ¿sabe qué? Su solicitud, Javier Cabello, siga adelante con ella, porque está ajustada a la normativa, o sabe que, don Javier, esta solicitud se pasó 10 pueblos y abajo. Y ahí muere el asunto. Lo que tenemos hoy día es que yo presento una solicitud de espacio costero y por el solo hecho de presentarla genera un clima de incertidumbre jurídica para todos los demás actores vinculados a la gobernanza marítima, finalmente, quienes tienen intereses económicos. Al final, acá estamos hablando siempre de intereses económicos, claro. Legítimos, por cierto, pero es eso, al final del día es un problema de administración. Y creo que esas son mejoras que se pueden hacer, pero una cosa es eso, que se puede plantear seriamente sobre una mesa y yo creo que el gobierno va a tener la disposición a legislar en esa materia. Y otra cosa es sembrar la discordia, inventar un conflicto, ungir a personas como autoridades ancestrales. Hay un pseudo lonco de Calbuco que anda por todos lados, incluso ha ido al Congreso, una persona muy irrespetuosa, violenta, que se hace pasar por autoridad ancestral siendo que no lo es. De la mano todo esto de la industria acuícola, creo que acá hay muy poca transparencia respecto a cuáles son los intereses que están en juego. Uno sabe que son intereses económicos y está bien que así sea, pero hay que ponerlo en la mesa como lo que es, un interés económico, legítimo, pero no esta cosa media disfrazada, donde se instrumentaliza a distintos actores para que peleen entre ellos, porque finalmente la pesca artesanal y las comunidades indígenas, si uno ve un sindicato X y una comunidad indígena Y, se va a encontrar que buena parte de los integrantes de ambas organizaciones son los mismos. Entonces, o son parientes, entonces que nos hagan pelear entre familiares a mí me parece una bajeza. Y acá la derecha ha estado empeñada en hacer eso, particularmente el diputado González ha estado en eso. No fue al Congreso el día de miércoles para armar protestas en Chiloé. Creo que me parece que eso no corresponde. Uno tiene la responsabilidad política de tratar de mediar estas situaciones para encontrarle una solución, no algizar los conflictos artificiosamente para que la gente pelee y de esta forma se arme una especie de discordia que yo creo que es completamente inconducente. Perfecto. ¿Qué pasa
con las ONG como Chiloé Silvestre? Pasa mucho. Eso lo podría decir mejor Javier. En relación a que el Parlamento ponga... A ver, yo creo que acá termina pasando un poco esta cosa que llamamos el Estado subsidiario en Chile, donde, digamos, demos otro ejemplo, la Teletón, el problema de la discapacidad infantil en Chile. En cualquier sociedad decente es un problema de salud pública, donde el Estado debería estar obligado a generar todas las condiciones para que esos niños y niñas se rehabiliten, ya sea en un centro privado, en un centro público, donde sea, pero donde el Estado entrega las herramientas y las condiciones básicas. En Chile no pasa eso, entonces históricamente ha sido la Teletón y nos hemos ido poniendo año a año todas las personas, y estar en contra de la Teletón es como un sacrilegio. Otro ejemplo, la mamá de Tomás, que está caminando hacia Santiago en este momento, y los medicamentos raros para enfermedades raras que tienen un costo altísimo, donde tampoco el Estado tiene una normativa que permite hacerse cargo del problema. Y en fauna silvestre ocurre exactamente lo mismo. Entonces, como el Estado no se hace cargo, tiene que hacerlo gente con conciencia como Javier y su organización, u otras organizaciones a lo largo del país, tal Cerefan, Valdivia, y otras organizaciones que rescatan chungungo, por ejemplo, en Iquique, y que finalmente son hospitales. Lo que hacen es eso, es salvar vidas finalmente, o intentar salvarlas. Y lo hacen en una precariedad absoluta, con la posibilidad de algunas organizaciones de hacer una colecta porque la ley se los permite, año a año, o el seguro obligatorio en el caso de Chiloé Silvestre, pero en el fondo viviendo de la caridad, básicamente, como era la salud en Chile a comienzos del siglo XX. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema, y lo que termina ocurriendo, más allá del problema de los perros y los animales domésticos, esa es una historia que van paralelo y se cruzan en algún punto, pero creo que acá lo que no ha hecho Chile es generar políticas públicas efectivas de protección de la fauna silvestre. Nosotros tenemos la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un logro que ha conseguido este gobierno, pero es una política que viene impulsada desde dos administraciones, se demoró más de 10 años, desde la presidenta Bachelet, pasando por Piñera, hasta llegar a nosotros, para que recién viera la luz. Estamos creando el Servicio Nacional Forestal, que va a reemplazar a CONAF, y que se va a encargar en adelante de los planes de manejo, la prevención de incendios, etcétera. Pero de nuevo, más de 10 años esperando la creación de este servicio, y mientras tanto todos los veranos se nos queman miles de hectáreas. Entonces creo que acá tenemos cierta incapacidad de poder caminar y masticar chicle al mismo tiempo, para decirlo en términos más coloquiales. Y yo creo que lo que corresponde, ya que el Estado de Chile no va a asumir en definitiva la responsabilidad de construir, por ejemplo, centros de salud para fauna silvestre, entonces que exista un financiamiento basal para organizaciones que no son como cualquier organización. Por eso a mí yo planteé en la Comisión de Medio Ambiente que esto no es que las organizaciones de rescate tengan que postular a un fondo como la organización que rescata a los perritos del centro, como la organización que protege los humedales, como aquella organización que quiere hacer un curso para que la gente sepa de cómo proteger su ecosistema, que está todo muy bien, es todo muy noble, pero son cuestiones distintas. Acá estamos hablando de una función esencial que yo creo que debiese ser reconocida legalmente de mejor forma como organismos que son colaboradores del Estado y que prestan un rol que es estratégico y que es esencial. Y que si no lo hace Chiloé Silvestre acá, no lo va a hacer nadie. Por lo tanto, lo que hablábamos la otra vez con Javier después de la tragedia, es que si hay un laboratorio nuevo, pero no hay plata para pagarle a los profesionales, entonces ¿de qué sirve el laboratorio? Creo que este tipo de organizaciones tengan garantías de poder pagarle los sueldos a la gente y que no todo funcione en base al voluntariado. Es una cuestión esencial en la cual yo creo que podemos avanzar. Yo lo que observo a partir de todos estos acontecimientos trágicos, y además hoy día, todos los días llega un video diferente de perros atacando fauna silvestre. Ahora era el de los caiquenes en Punta Arenas, con un perro que era un pastor alemán que se veía muy bonito, que yo creo que era de algún vecino. El perro se escapó de la casa y fue a perseguir pájaros a la playa.
si no tenemos una política efectiva de financiamiento basal para las organizaciones que prestan un rol esencial, yo creo que vamos a estar siempre volviendo sobre el mismo problema, funcionando sobre migajas básicamente. Sí, bueno, ya que tocamos el tema, que me toca directamente, digamos, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué más tiene que pasar, lo que salen siempre en redes sociales, hasta cuándo, digamos, qué tiene que pasar para que finalmente el Congreso, el Parlamento, el gobierno, digamos, se dé cuenta realmente de que esto es importante? Porque a nosotros, claro, muchas veces como que nosotros hacemos una labor, la gente cree que es algo que nos interesa a nosotros nomás. Así como tú dices, hay muchas otras instituciones que también tienen otras labores que también son válidas. Pero claro, que estamos hablando de fauna silvestre que es a nivel nacional, o sea, es un patrimonio de país. Pero no lo ven así, o sea, no lo ven. Cuesta mucho que a nivel, digo, gobierno, Estado, me refiero a todos los chilenos, se den cuenta de la importancia que tiene la fauna silvestre para nosotros mismos como seres humanos. Yo creo que llegamos a un límite. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar. Ya sabía que me iba a pasar. Vamos a dejar la incógnita de la respuesta de Jaime. Estimados televidentes, vamos a un breve corte comercial. Vamos y volvemos. Muchas gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, a nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a seguir con la interesante conversación que estamos sosteniendo con nuestro diputado Jaime Sáez Quirós. Jaime. Sí, yo creo que llegamos a un límite. La ministra de Medio Ambiente ha dicho reiteradamente y en el contexto de la tramitación del SBAP también que estamos ante una triple crisis. Y parte de esa triple crisis, es la extinción masiva de especies. No solo en Chile, sino que en el mundo entero. Y yo creo que ese es el límite. La pregunta es una pregunta finalmente muy ética, que tiene que ver con que vamos a permitir nosotros, como sociedad, que desaparezcan especies como el pudú o el zorro de Darwin acá, o los chungungos más al norte, bueno, acá también hay, el huillín, etcétera, o vamos a hacer algo como Estado. Y vamos a hacerlo como comunidad de naciones también, ¿no? A nivel ya como un esfuerzo también más regional. ¿Y por qué lo menciono? Del esfuerzo regional, porque a partir de estos decretos salvajes, bárbaros, inconcebibles que sucedieron en Argentina, que habilitan la caza de pumas, de zorro, de guanaco, en la Patagonia,
Bueno, resulta que los animales no tienen un carnet de identidad ni un pasaporte que se les pide al cruzar la frontera para saber, no, usted es argentino, no se queda acá. ¿No? Entonces creo que cuando un país como Argentina toma ese tipo de decisiones, está afectando el interés de Chile, porque está afectando a la fauna silvestre también de nuestro país. Estamos hablando de ecorregiones, que yo creo que es un concepto que en la política no se comprende. No se comprende en este nivel, no se comprende cuando hablamos de economía, y hablamos de pesca, por ejemplo, y todo el tema que hay entre la región, particularmente las organizaciones de Chiloé y las de Aysén, como si la sardina o los recursos marítimos dijeran, no, hasta acá nomás llegamos nosotros porque aquí empieza la región de los lagos. Eso no ocurre. Entonces creo que ese límite ya se ha sobrepasado largamente. Y lo que corresponde ahora es que quienes hemos enunciado públicamente un compromiso de trabajo en esta materia empecemos a concretarlo. Yo lo decía al comienzo de esta conversación, eso requiere de apoyo, eso requiere de no estar solo en la lucha y no estar solo políticamente, porque Chiloé Silvestre siempre ha acompañado esta lucha porque es la lucha de Chiloé Silvestre. Otras organizaciones del territorio también, en otras partes de Chile igual. Pero acá se requiere que los tomadores de decisiones también se involucren y que un tomador de decisiones como este diputado esté arriba, bien, pero es completamente insuficiente. Sí. Es completamente insuficiente, se requiere más y yo creo que en la medida de que esto se pueda empezar a concretar primero con recursos sobre la mesa. Permanentes, cada año a año en la ley de presupuesto, como una primera cosa, y en paralelo una regulación como la que se ha llamado popularmente ya en redes sociales y en prensa como Ley Pudini, en homenaje a la Pudini del centro, creo que también es importante. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa ley? Creo que es una discusión que tenemos que dar todavía para no cometer la torpeza de la Ley Cholito, la ley llamada Ley Cholito, que en realidad es la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, que en la práctica no ha servido de absolutamente nada, salvo para que los veterinarios al principio ganen plata con los chips y después ya nunca más, porque tampoco se controla el registro de los animales, porque se le entregan facultades a los municipios, pero eso no va acompañado de los recursos correspondientes para que alguien fiscalice, y eso ocurre en varias materias en nuestro país, como hacer leyes que ahora último lo empezamos a vivir, la ley TEA, por ejemplo, un gran avance para todas las organizaciones de padres y madres con hijos con trastorno espectro autista. La ley está vigente y hoy día nos encontramos que su implementación es súper difícil porque no hay plata asociada. Entonces creo que acá va un poco por ahí. Asegurar recursos para no solo un rescate de la fauna accidentada o atacada por animales, que ojalá eso vaya a la baja, sino también para detener la degradación del hábitat, para regular el uso del suelo, porque finalmente esta cosa de los perros asilvestrados, si no es que tengamos 4 millones de perros asilvestrados, tenemos 4 millones de perros con dueños que se te escapan e inmediatamente adquieren una conducta casi instantánea e instintiva de atacar lo primero que se les cruce por delante, si es que es inferior a ellos. Es una cuestión que está en su genética. Entonces creo que va por ahí el asunto, generar herramientas para que se pueda fiscalizar adecuadamente, con sanciones mucho más duras, de que cuando un animal doméstico identificado con su dueño ataca a un animal que es una especie protegida, eso tenga el carácter de delito y cueste realmente. Creo que esos son aspectos importantes, pero no puede ser solo garrote, porque en el campo muchas veces ocurre que estamos hablando de gente muy humilde, que tampoco podemos llenar la cárcel con personas cuyo único delito o crimen fue haber tenido un actuar un poco negligente con sus mascotas o animales que de repente ayudan en el campo. Y cierro la idea con que también en estos días se conoció en el Parque Nacional Cerro Castillo, en la región de Aysén, hay una bacteria que transmite el ganado ovino, que está atacando a la población de huemules e incluso puede causar la muerte. Entonces creo que nuevamente es la interacción de los seres humanos y los animales domésticos con la fauna silvestre. Estamos estamos ganándole, entre comillas, ganando tanto terreno al bosque que ya nos estamos metiendo con la fauna y con la flora y la estamos exterminando básicamente. Eso es algo que hay que detener.
Sí, sí, claro. No, yo primero un punto que me tocó, yo soy veterinario también y bueno, el poner microchip no es para ganar plata, para que los veterinarios ganen plata. Que Era como el chaleco reflectante. Te dolió, Javier. Sí, porque yo he puesto microchip. Lo que pasa es que igual reformulo. Sí, Los que importaron los chips. Sí, eso ganaron ya, plata. por ahí sí. Los que importaron Pero los finalmente yo encuentro que que la normativa de que los perros estén identificados, yo creo que es buena. Sí, el tema, como decía Boris, es que no se ha aplicado. No sé, tenemos un 10% creo de los perros que están identificados, porque una cosa es que el perro tenga microchip y otra cosa es que esté identificado en el sistema nacional de mascotas, digamos. Claro, pues entonces hay muchas personas que se les ha puesto microchip, pero tampoco lo registran, porque no se quieren hacer responsables, y finalmente el tema pasa en que las personas no se hacen responsables. Claro, hay mucha gente de campo Pero, como... Disculpe, pero no se supone que el veterinario tenía que registrarlo ahí con una maquinita. No, primero pone el chip es y el usted propietario. y usted se mete al registro que está en la Claro. página del registro civil con Ahí su clave única. Sí, po. De ahí parte la responsabilidad, pues, o sea, es tu perro, tú inscríbelo. No, sí entiendo. Es como tu hijo, tú vas al registro civil, vas a inscribirlo claro, para reconocerlo. para reconocerlo, es más o menos lo mismo. Ya. Pero claro, en el campo yo creo que hay muchos de estos perros, como tú bien decías, son perros con propietario. Algunos, claro, son perros del trabajo doméstico, trabajos de campo que acompañan, digamos, finalmente a este productor, pero otros no. O sea, hay gente que entrena a sus perros para matar fauna silvestre. Y nada raro que ese pastor alemán que decías tú que iba ahí persiguiendo al canquén, nada raro que la persona ya estaba ahí al lado de la playa. Es lo más probable. Lo sacó a Porque pasear. no hay una cultura de responsabilidad. Finalmente la persona no quiere serse responsable. Nosotros estamos haciendo ahora un proyecto precisamente en zonas rurales donde estamos poniendo microchip, estamos vacunando perros. Y mucha gente dice, no, microchip no quieren. Pero no saben que hay una ley y la ley los obliga. Es como la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica de los perros y gatos es obligatoria. Pero la gente no se hace responsable, entre que no quieren saber que realmente es obligatorio, finalmente no se hacen responsables. Pero un poco andando al tema de eso, ¿qué va a pasar con la fauna silvestre? Porque finalmente hay leyes que dicen que la fauna silvestre está protegida. O sea, finalmente la ley de caza, la 19.473, dice que está prohibido cazar animales porque, por una serie de porques, digamos, pero toda la fauna silvestre nativa está protegida por ley. El tema es que no hay nada que diga qué pasa cuando un perro mata a un pudú, Claro. qué pasa cuando un perro mata o sea, hasta dónde protegemos a la fauna silvestre, porque la fauna silvestre está protegida. Pero no hay mecanismos que culpen a ese propietario cuyo perro mató a un animal silvestre. O sea, existe una falta. Como decías tú, por tener el perro suelto, es una falta. Es un problema, Y muchas veces los jueces desestiman eso. Es un problema que es complejo y que yo sé que hoy día tenemos una urgencia porque hoy día además como estamos tan invadidos de videos todo el tiempo nos están llegando imágenes y registros de ataques, Todo el rato. pero es muy probable que esto viene siendo así Siempre, desde siempre, sí, solo que seguro. antes uno no Sí. se enteraba. Y el tema está en que, claro, uno dice necesitamos una solución ahora ya, pero no hay una solución. Claro. Aquí no hay una bala de plata que va a arreglar el problema. Entonces, este famoso proyecto de ley que fracasó en la Cámara, y debo decir fracasó por una estrepitosa mayoría, transversal. Ya. Fueron más de 100 votos en contra del proyecto que en el fondo habilitaba la caza de perros. Y ahí me ha escrito un montón de gente, que yo considero gente muy sensata además, muy respetable, vinculada al mundo de la conservación, pero con un nivel como que la gente quiere ver sangre. Yo encuentro que es muy violenta y todo el debate que se armó entre comillas perristas y conservacionistas. Uno lee los comentarios en las redes sociales y es un debate muy violento, con muchas acusaciones cruzadas de nada, de gente que ni siquiera se conoce. Y es terrible sí, porque de eso no se puede sacar absolutamente nada en limpio. Entonces, pretender que cazando animales vamos a solucionar el problema, como por ejemplo ocurre en el agua, en la interacción entre los pescadores y el lobo marino. Claro. Que también la oposición, nuevamente el diputado González está instalando que acá hay una emergencia pesquera por el lobo marino. Sabemos que la interacción es problemática y sabemos que las poblaciones de lobos marinos han aumentado en algunas áreas, pero acá lo que deberíamos estar haciendo, por ejemplo a través de la nueva ley de pesca que se va a tramitar, es sacar a la gran industria de las millas que corresponden a la pesca artesanal, llevarlos mar afuera, y que la pesca artesanal pueda hacer un uso mayor del mar para reducir la interacción con estas especies. Pero pretender que vamos a solucionar todo a balazos
A mí me parece que no resiste ningún tipo de análisis. Entonces ese proyecto de ley tenía más cosas, pero en la práctica lo esencial es que homologaba la ley de caza al perro, a los caninos, y bajo esta premisa de que son animales asilvestrados. Y yo creo que eso es tremendamente discutible en base científica. Evidentemente pueden haber jaurías de perros asilvestrados que muchas veces están en las zonas periurbanas. El caso de esta chica de San Pedro de Atacama que la mataron perros, claro. Ella estaba prácticamente dentro del pueblo, un par de metros hacia afuera simplemente. Pero lo que pasó en Chiloé Silvestre fue el perro de un vecino. Sí, pues. Lo que estaba haciendo en Punta Arenas recién, el perro de un vecino. El video de la semana del perro que se mete en el lago Huillinco a atacar un pudú, más probable, un solo perro. Cuando tienen conducta asilvestrada, atacan en grupos. Entonces, y a esos grupos yo creo que el Servicio Agrícola y Ganadero, posteriormente el SBAP, podemos encontrar legislativamente qué organismo público puede tener las atribuciones para eventualmente eliminar población. Yo creo que esa es una medida que no se puede descartar bajo ningún punto de vista. Estamos hablando de perros, gatos domésticos en conflicto con áreas protegidas, ganado asilvestrado, el castor en Tierra del Fuego, los conejos, los bisones, los jabalíes, el ciervo europeo que degradan el bosque, las chaquetas amarillas que están exterminando la población de abejas de nuestro país. Creo que es un problema mucho más complejo, donde la eliminación de individuos es una herramienta, pero no es en ningún caso la solución. Yo creo que la solución la vamos a ir encontrando a largo plazo, y va de la mano con una educación mucho más robusta, con sanciones también más duras, y con una batería de herramientas que permitan dar cuenta del problema, pero va a ser una solución paulatina. No se soluciona de la noche a la mañana. Sí, ese es un poco el susto, el problema, digamos, porque claro, una solución a largo plazo, a ver si vamos a tener algo que solucionar, en el fondo, de claro, ver si van a quedar pudú, a ver si van a quedar zorros todavía. Ahí está el riesgo. Igual, un tema un poco volviendo a lo de los perros asilvestrados, y simplemente yo más o menos puedo estar de acuerdo con algunas cosas. Creo que igual hay que controlar esas poblaciones, a lo mejor de otro modo, pero igual creo que la discusión se tergiversó un poco en el tema de matar o no matar perros, y creo que como bien tú decías, esto iba a quedar en el marco de la ley de caza, que la ley de caza también tiene montones de restricciones para cazar animales. Pero en el fondo lo que hacía Javier era que, imagínate esta situación, vivimos los dos en el campo, somos más o menos vecinos, hay cierta dispersión, no estamos pegaditos como en la ciudad, y mi perro va, se mete a tu casa y te come las gallinas, entonces tú agarras a balazo a mi perro. ¿Qué pasa después? Después terminamos agarrándonos a balazos nosotros. Entonces, creo que dejar esto al arbitrio... Pero insisto, que igual se confunde un poco, porque tienes que tener permiso a casa, tienes que registrar tu arma... o sea, hay una serie de... Tienes que tener permiso para cazar en el predio. ¿Pero ocurre realmente? La ley es la ley, pues no podemos pensar en lo que va a ocurrir o no va a ocurrir. Yo creo que la medida que la práctica, yo estoy absolutamente convencido de que mientras menos armas tenga la población civil, sí, yo también estoy convencido. Mejor vamos a estar. Creo que el control, la eliminación de población, matar animales, finalmente es una cuestión que tienen que hacer organismos del Estado. Eso sí, yo también estoy de acuerdo. O eventualmente algún privado certificado que se dedique a eso. Sí. Pero no puede ser que cualquier vecino agarre la escopeta y empiece a disparar, aunque tenga el arma registrada, aunque tenga permiso, porque eso termina... al principio es civiles controlando población de perros, después es civiles atacando a otros civiles, y uno sabe cómo comienza pero no sabe cómo termina. Y en una época como la que estamos viviendo, donde hay una crisis de seguridad, donde gran parte de las muertes tienen que ver de las muertes de personas, tienen que ver muchas veces con armas inscritas, debidamente inscritas, pero que su paradero se va perdiendo, su trazabilidad se pierde. Yo prefiero no correr ese riesgo. Y creo que además un problema que tuvo esa ley es que fue trabajar en la Comisión de Agricultura por un sector político extremo en su planteamiento, completamente identitario, para defender a la gran ganadería, y entre medio metieron a la conservación en la fauna silvestre, pero en realidad era una cosa que nunca fue discutida por la Comisión de Medio Ambiente, ni siquiera hubo el más mínimo esfuerzo por generar un consenso mayor, sino que se avanzó, se aprovechó la derecha, que tenía una mayoría aplastante en la Comisión de Agricultura,
Y después se encontró con que ni siquiera en su propio sector, porque, insisto, fuimos más de 100 diputados y diputadas los que votamos en contra. Ahora, el show que se armó ahí con unos lienzos y que viva... Y estas organizaciones animalistas muy capitalinas, además, yo lo encontré de mal gusto, no me presté en ningún caso para eso, porque eso es tapar el sol con un dedo. Acá nadie está hablando de que tenemos que eliminar a los perritos que andan por acá y todo eso. A eso me refería un poco. Que son de la comunidad muchas veces, que igual nos cuidan, les tenemos cariño, los alimentamos, etcétera. El problema está mucho más circunscrito a la rural, al conflicto que ocurre en áreas de influencia o de amortiguación de áreas protegidas, y donde yo considero que el mayor problema de todo es que la gente está llegando a vivir cada vez más allá. Ese es el problema. Y con perros. Y con perros. Claro. Porque llevamos la vida de la ciudad al campo, claro. Pero ya ni siquiera es el campo. Si fuera del campo, es la parcela. Okay, pero la estamos llevando al bosque. Estamos llevando a 500 metros de distancia del Parque Nacional, de la reserva, del monumento. Entonces, ese es el problema. Finalmente, ¿de qué manera podemos, o ustedes, digamos, como diputados, van a avanzar o ya tienen alguna línea trazada de cómo podemos afrontar todos estos problemas? Mira, lo que tenemos trazado hasta ahora es que ocurrió un nivel de sensibilización mucho mayor que el que había hace un mes atrás. Y hoy día hay más gente interesada que 2 o 3 diputados que éramos los que estábamos hinchando con este tema antes. Y yo creo que se va a meter el gobierno a partir también de lo que señaló la ministra. Yo entiendo que el ministro Elizalde también ha marcado que el gobierno está trabajando en una iniciativa legal para que vaya. ¿Y por qué es importante que se meta el gobierno? Por la platita. Para que haya recursos asociados a esto, tiene que estar el gobierno involucrado. Si el gobierno no se involucra, entonces queda una ley con un cascarón medio vacío. Es lo que pensaba recién. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que va a estar ocurriendo ahora. Y yo creo que en las siguientes semanas tenemos que acotar el debate, llegar a una síntesis y ver si es que vamos a tener que presentar una ley. Porque la fauna silvestre, como tú bien decías, está protegida por ley. Entonces no podemos legislar sobre lo que ya existe. Tenemos que ver si lo que ya existe tiene debilidades y cómo esas debilidades las corregimos. Por ejemplo, en materia de sanciones, también en materia de incentivos al cuidado y a la protección, que es algo que no existe en Chile. Y yo creo que, y porque quiero ser súper insistente en este tema, la parcelación de la tierra y la degradación de los hábitats es esa la principal amenaza de extinción para numerosas especies. Sí. La degradación del bosque, eso está dicho por la ciencia, por la literatura desde hace muchas décadas atrás. Sí, y de hecho uno busca cualquier especie en Google y te sale la principal causa de amenaza es la pérdida del hábitat. Sí. Entonces yo creo que acá, junto con el tema de animales domésticos y todo eso, que además... Ojo con el ganado, ojo con estas otras especies invasoras que generan también mucho daño, erosionan la tierra, provocan pérdida de flora. Yo creo que tenemos que meternos en serio al tema de la parcelación. Yo creo que eso es un tema que ha sido conflictivo. El gobierno trató de hacerlo vía decreto, cortando un poco el tema de los permisos para uso agrícola de 5.000 metros, pero yo creo que ya es momento de empezar a hablar, por ejemplo, de una moratoria. Y uno no está en contra de que la gente quiera vivir rodeado de naturaleza, o vivir mejor, o que la persona que tiene campo pueda vender un pedacito. Yo creo que eso queda en el ámbito de la libertad de cada uno. Pero acá en Chile lo que se ha hecho es que cada quien hace lo que quiere. Exactamente. Y eso no resiste más, eso no es sostenible. Entonces, acá en Chiloé, claro, están confluyendo todos los problemas medioambientales y culturales. Está confluyendo en algo que también yo he hecho ver, por ejemplo, en la Comisión de Zonas Extremas. Está confluyendo en una isla, en un archipiélago, que tiene fronteras físicas claramente delimitadas, distinto al continente. Nuestro país es angosto y todo eso, pero tiene más espacio. Pero Chiloé es una isla. Juan Fernández son islas. O sea, Chiloé son un conjunto de islas. Calbuco lo mismo. Entonces, una pregunta importante que yo creo que para el desarrollo humano, económico y también para el cuidado de los ecosistemas es cuál es el tratamiento que le va a dar nuestro país a la insularidad. ¿Cuándo nuestro país va a reconocer constitucionalmente la insularidad como una característica especial que implica que, como es un territorio mucho más finito, puede vivir hasta cierta cantidad de gente,
el territorio soporta hasta cierta cantidad de actividad industrial, porque si no vamos a terminar convirtiendo a Chiloé en la gran isla que divide a República Dominicana de Haití. Y uno ve el mapa y en Haití no queda nada, porque cortaron todo y por eso ya no tienen agua. Entonces creo que vamos en el mismo esas camino, son preguntas que acá en Chiloé, en Puerto Montt, en el sur, nos hemos venido planteando en distintos espacios, en lo político, en lo académico, en lo social, pero que nunca hemos logrado tener eco. El proyecto fallido de Constitución es más o menos, el primer proyecto fallido más o menos lo planteaba, pero claro, ahí quedó. Yo creo que es importante que nuestro país pueda, y es importante para Chile, y es importante que quienes se postulan a las elecciones municipales, por ejemplo, y el próximo año las parlamentarias, tengan una visión respecto a en qué consiste vivir en una isla, qué características administrativas y políticas debe tener un archipiélago. Porque no aguanta hasta el infinito. Porque, Jaime, mira, siguiendo lo que estamos conversando, Chiloé, puntualmente, el tema eólico, el tema de convertir a Chiloé en una pila para que alimente hacia el norte de energía. Acá estás interviniendo zonas como el sector de San Pedro, ya está intervenido. Sí. Eso fue una aberración. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, acá en Chiloé, lo paradojal del asunto es que hay pobreza energética, porque el suministro tiene un nivel de inestabilidad en la isla grande, en todo el sur, llueve, hay viento, se nos corta. Tenemos una cantidad de minutos al año importantes sin luz, horas sin luz. Y además tenemos las islas interiores, que no están conectadas al sistema interconectado y que se abastecen con unos generadores a diésel donde yo he visto cómo llevan el petróleo en bidones en la lancha, bajo ninguna condición de seguridad, y donde además pagan a 1.500 pesos el kilowatt hora, cuando por el mismo kilowatt hora acá en Ancud se paga 380, 350 creo que está. Entonces esa desigualdad genera un nivel de pobreza energética importante. Entonces yo considero que es incomprensible poner como prioridad el ser una pila cuando al mismo tiempo tenemos a nuestra gente en situación de pobreza energética. Entonces creo que esto lo hemos hablado con el ministro de Energía y sobre todo lo hablamos después del primer gran temporal que tuvimos a comienzos de abril, cuando acá se cortó la luz durante varios días, 3-4 días, mientras algunos alcaldes andaban en Rapa Nui pasándolo bien. Creo que la línea de transmisión cumplió un ciclo y que el archipiélago, para garantizar su propia estabilidad, necesita una línea de transmisión moderna y segura. Alguna gente me dice, pero diputado, ¿por qué esto no se puede hacer soterrado? Y uno dice, sí, puede ser, a lo mejor es más caro, efectivamente, pero y además, para efectos de lo visual, mejor porque no lo vas a ver. No vas a ver esas líneas, esas torres gigantescas ahí. Y claro, las aves probablemente no van a chocar, pero ¿cuántos árboles y cuánto tienes que talar y cuánto tienes que intervenir el suelo para poder llevar una línea de transmisión? Entonces, tampoco es una solución mágica. Yo creo que la energía y la transmisión de la energía, mientras en la humanidad no tengamos un sistema mejor que la corriente continua, que después de 200 años todavía no ha cambiado, creo que tenemos que hacernos a la idea de que proyectos de transmisión eléctrica van a seguir estando. Ahora, ¿al servicio de quién? ¿Al servicio de la gran industria minera del norte del país? ¿O en primer lugar al servicio de nuestras comunidades, de nuestra población, para que tengamos un mejor vivir? Y claro, si generamos más energía de la que necesitamos, esa energía va al sistema indudablemente. Y que eso además implica que nos bajan el costo de la energía, porque si estamos produciendo algo no se entiende que tengamos un costo mayor si lo tenemos acá. Creo porque no queda aquí. Claro, esas son cuestiones que yo creo que tienen que estar en el debate. Yo creo que el ministro de Energía tiene conciencia de aquello. Es súper interesante. Pero no sé si todo el gobierno la tiene. Y esa es una... lo mismo que hablábamos antes temor en otros temas. Que yo me acuerdo cuando recién empezaron los proyectos eólicos, tuve un amigo que me comentaba, si esa energía se quedase acá en Chiloé, bajasen los precios, pero así muy, muy, muy bajo, tú puedes cambiar tu sistema de calefacción, por ejemplo, que hoy día es a leña, que estamos destruyendo el bosque, por energía eléctrica. Sí. Y eso a la vez te sirve, digamos, para proteger también los bosques. Sí, pero creo que un problema que tiene el país y que vamos a empezar a solucionar por primera vez, ojalá hacia fines de este gobierno, es que
no tenemos capacidad de almacenamiento de estas energías nuevas, de estas energías renovables no convencionales. Entonces, ¿qué pasaba en el norte del país? Llenamos de instalaciones de parques solares en el desierto, increíble, con mucha tecnología, limpio, pero esa energía, si no, se produce más energía de la que consumimos. Entonces, el almacenamiento de la energía es un desafío para Chile, que recién se va a empezar a abordar para el norte del país, como un hito. Creo que va a estar no sé si en la tercera o la segunda región es donde se va a construir y va a ser como el centro de almacenamiento de energía más grande de toda Latinoamérica para energía solar, efectivamente. Pero yo creo que lo mismo necesitamos en el resto del país. O sea, si la energía tiene que ser almacenada, porque si no, lo que termina ocurriendo es que se termina perdiendo. Claro. Si no, de lo contrario, los costos nunca van a bajar. Yo creo que ahí tenemos un desafío del cual Chile se está empezando a poner al día recién ahora, en un proyecto que este gobierno le ha puesto mucho empeño, pero es yo creo que es una lucha que va a demorar al menos 10 a 15 años entre que el país logre establecer almacenamiento de energía en lugares estratégicos a nivel nacional, que permitan además que podamos exportar energía limpia. Yo creo que es importante también, creo que, y desde el mundo ambiental muchas veces nos cuesta comprenderlo. Nos oponemos a todo, porque efectivamente todas las actividades económicas, o gran parte de ellas, generan un impacto ambiental. Claro que sí. Todas. Pero mientras no tengamos una alternativa al capitalismo, y yo honestamente a mis 38 años yo un poco perdí esa esperanza de que va a ser, al menos no va a ser mi generación, ojalá la de mi hija lo pueda hacer. Entonces, veamos en un sistema donde es el mercado el que gobierna gran parte de nuestras decisiones como humanidad, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Yo creo que es importante que podamos ir optando por actividades económicas y productivas que sean menos dañinas, y las que ya existen puedan ir adaptándose a un mundo en permanente cambio. Y ahí nos falta mucho como país para poder ponernos de acuerdo en eso. Y parte del conflicto que vivimos acá con los salmoneros tiene que ver con eso. Exactamente. Bueno, porque al final del día hay que parar la olla, así es el problema. El director me dirá si estamos para otra pregunta, porque si no, estamos en la hora. Que justamente quería hacer el símil con el agua en Chiloé, que decías tú, nosotros aquí en Chiloé no tenemos centros de acopio de agua lluvia me refiero. Acá, claro, históricamente ha llovido tanto y hemos tenido tanta agua que nunca, el tema es nunca que se previó. Hay que empezar a pensar en eso, ya, porque si quieres que tengamos una mejor producción de suelo y no tengamos los problemas que ocurren en el verano con el tema del agua, hay que hacerlo de alguna u otra forma. Claro sí. Ahora, la solución técnica para Chiloé, yo tengo severas dudas respecto a si son los embalses, por ejemplo, que aplican en el norte del país, en la zona central, pero que se ubican siempre hacia la cordillera, por la pluviometría que hay ahí y por la acumulación de nieve finalmente. Yo no sé si construir embalses acá realmente es una solución para el almacenamiento de agua. Yo creo que acá, en Chiloé en particular, primero ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial urbano, rural y periurbano también. Creo que en la medida en que Chiloé cada comuna se sigue encargando de su propio negocio en el fondo, estamos en un problema, porque como esta es una isla grande y con islas interiores, al final es un solo territorio. Siempre acá cuando hay una protesta se dice Chiloé es un solo territorio. Y es así. Entonces creo que estos problemas debiesen ser abordados con una perspectiva más macro, de ordenamiento en primer lugar, donde por supuesto en la medida que sigue llegando gente a vivir al campo de manera desbocada y se hacen una tremenda casa y además le ponen piscina, uno no puede pretender que el agua alcance para todo el mundo, y después tenemos el problema de la basura y el de los animales, etcétera, etcétera. Entonces ordenamiento vinculante. Entonces si acá está prohibido parcelar, está prohibido parcelar y no se parcela nomás. Luego, respecto al agua en particular, yo creo que soluciones más micro. Creo que el almacenamiento de agua lluvia de manera domiciliaria, por ejemplo, a nivel rural es importante. INDAP tiene financiamiento para algo que llaman guateros, que sirven para el riego, que eventualmente puede servir para consumo humano también. Entonces yo creo que particularmente en Chiloé, no para todo el resto del país, Chiloé, Calbuco, Desertores, ¿cierto? Creo que es importante soluciones micro.
donde además locales. los APR tampoco son la solución, o ahora servicios sanitarios rurales, por la dispersión geográfica y por la lejanía entre las distintas personas. Entonces creo que soluciones más focalizadas, más individuales. Y por supuesto un mayor cuidado respecto al recurso hídrico. Creo que acá hay que determinar bien los usos, quiénes están usando el agua dulce, y si la industria es más intensiva en el uso de agua, tendrá que recurrir a la desalinización. Ahora, la desalinización tampoco es la panacea, porque genera residuos importantes y porque tampoco tiene una regulación en Chile. Nosotros recién vamos a empezar a legislar. Hay algunos proyectos que nos han discutido mucho sobre desalinizadoras y el impacto que tiene. Yo creo que ahí falta reunir esa evidencia y tomar decisiones en consecuencia, pero hay mucha presión de grandes compañías de desalinización para instalarse en Chile, y también hay gran presión de parte de la industria minera, sobre todo porque la industria minera no tiene otra alternativa. La industria minera, para poder funcionar, tiene que sacar agua del mar porque ya no se puede seguir chupando el agua a la gente. Y la gran industria, la zona central, va a tener que avanzar hacia allá también. Entonces la pregunta es si acá nuestra industria, primero ver qué tan intensiva en el uso del agua dulce es. Uno presume que sí, pero es una presunción. Y si es efectivamente muy intensiva en el uso de un recurso que es cada vez más escaso, tendrá que recurrir a otras opciones. Correcto. Bien, estimado Jaime, estimado Nos quedamos Javier, nos quedamos cortos de tiempo. Espero volver a conversar acá antes de un año. Listo, Eso, Podríamos venir vale. durante los próximos meses. queda grabado. Sí, Sí. queda Muchas gracias. Queda en Jaime. acta. Sí. Estimados televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Antes, desearle muchas felicidades a todas las madres de este país y todas las madres del mundo que hoy día están no de aniversario, sino que se celebra el Día de la Madre. Así que un gran abrazo, un beso para todas ellas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.